Bien, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué ha habido? Muy bien, todo muy bien, Francisco. Pues empezando con la conversación, con esta plática de tu libro. Muchas gracias, con mucho gusto. Oye, Javier, pues platícame cómo inicia este proceso de el proyecto de tu libro 86. ¿De dónde nace? ¿Cómo te nació el empezar a escribir este libro? Fíjate que nace la idea es de Gabriel Sandoval, nuestro director editorial en Planeta, que un día, pues nos conocemos, de hecho, yo tenía ya la idea. Se iban a cumplir, fue en plena pandemia, diré que fue la primera vez que salí de casa en la pandemia, muerto de miedo, por cierto. Y nos vimos en un restaurante, entonces él me dijo, oye, ¿cómo verías hacer un libro sobre el Mundial del 86? Y me conectó enseguida porque es un mundial que yo viví muy de cerca, yo trabajé ese mundial, fue el primero en televisión, sí tenía cosas que contar, y en ese momento era para pensar en los 35 años de la Copa del Mundo. Como te digo, se atravesó la pandemia y luego se nos atravesó el Checo Pérez, ¿no? Que ganó su primer gran premio. Y en otra conversación con Gabriel y con Alejandro Rosas, estábamos platicando muy animadamente sobre el triunfo de Checo Pérez. Y dice Gabriel, oiga, hagan un libro de Checo Pérez. ¿Cómo? Sí, hagan un libro de Checo Pérez. Entonces interrumpí un poco en el 86, cuando rebasó por la derecha el Checo, como te digo, hicimos el de Checo y luego ya continué con el 86 y ya se aproximaba entonces el Mundial de Qatar. Entonces igual sentimos que el momento era oportuno, ¿no? Pero fue una idea de planeta que a mí me hizo sentido desde el primer momento. Oye, Javier, pues platícame un poquito por qué es tan histórico el año de 1986 para lo que es Francisco Javier como persona, como profesional, como alguien a los medios de comunicación. Y bien lo dijiste, el 86 fue un año que te marcó a ti, que marcó a México. El por qué es tan histórico este año para los que somos de las nuevas generaciones. Correcto, correcto. Sí, a lo mejor a las nuevas generaciones les parece que me fui demasiado atrás en el tiempo, pero es que el 86 tiene muchas historias que contar, ¿no? Y que rescatar. Además en primera persona, ¿no? No es un trabajo estadístico, no es un trabajo, sí de investigación, pero no es un compendio del 86, es cómo vivimos el Mundial del 86, qué era México como país, cómo rescata un Mundial que no era para México, era para Colombia, cómo lo organiza en poco más de 3 años y qué sucede durante la Copa del Mundo. Para mí fue muy significativo porque fue mi primer Mundial en televisión. Yo había trabajado ya el del 82 para la radio desde México, narrando partidos, casi la mitad de los partidos de esa Copa del Mundo, junto con José Ramón Fernández, que es ahí donde lo conozco. Pero ya en televisión y al lado de él, con el nacimiento de protagonistas, con un montón de cosas que pasaron que creo que cambiaron la manera de organizar un mundial de fútbol, de vender sus derechos, de, eh, de abrir la puerta a la comercialización en serio de la Copa del Mundo, de hacer que el mundial fuera un negocio, porque antes no era un negocio, increíblemente, pero no era un negocio. Y también te diría, Eduardo, cómo levantar la mano después de un terremoto terrible, que fue el de septiembre del 85, a menos de un año de iniciar la Copa del Mundo. Yo refiero a mi gente cercana que yo tenía familia política en París, en Francia, y pudimos comunicarnos con ellos hasta el quinto o sexto día. No había comunicaciones, todo estaba roto, ¿no? Por los destrozos que dejó el terremoto. Y cuando me puedo comunicar con ellos, se echaron a llorar. Me dijeron, es que pensábamos que habían muerto. ¿Cómo? Sí, en Europa se está difundiendo que México quedó destrozado. No, no, bueno, sí, que quedó muy mal. Varias ciudades, entre ellas la Ciudad de México, que quedaron muy, muy mal. Pero aquí estamos. Entonces, ¿sabes? El Mundial 86 creo que también sirvió para que levantáramos la manita y le dijéramos al mundo, aquí estamos. Aquí estamos haciendo un gran mundial, recibiendo a los mejores futbolistas del mundo, haciendo las mejores transmisiones que en ese entonces se podían ver de un partido de fútbol. Entonces yo creo que la Copa del Mundo del 86 llevó a los mundiales a la mayoría de edad.
creo que a partir de ahí los mundiales cambiaron. Entonces hay un montón de cuestiones personales, cuestiones como país y cuestiones deportivas que permiten contar una historia muy completa y desde muy diferentes ángulos. Fíjate, Javier, leyendo a conciencia tu libro, me llamó mucho la parte, me llamó la atención la parte de donde hablas de ese mundial del 86, la parte de la organización. Y aquí hago énfasis en lo que escribías, organizar un mundial entre las piedras y los escombros. Qué tan complejo, qué tan complicado fue, obviamente, para el país, para la FIFA, y el cómo te tocó vivirlo a ti previo a lo que fue esta organización del Mundial de México. Fíjate que lo que ocurrió con el terremoto respecto al Mundial fue que surgió enseguida la duda. Y me acuerdo perfectamente del comunicado que envió al día siguiente del terremoto el comité organizador del Mundial, diciendo los estadios están bien. Y se sintió en ese momento que faltó una gran sensibilidad, perdón por la redundancia, porque no era un aviso en ese momento oportuno, estábamos ocupados de otras cosas, rescatando muertos de los edificios, preguntando por nuestros familiares que no aparecían, etcétera, etcétera. Hablo como pueblo, ¿verdad? Sin embargo, había un motivo atrás de eso. Varios países querían rescatar el mundial y quitárselo a México. Y lo del terremoto, pues era un buen motivo para que todo el mundo le levantara la mano a la FIFA. Entonces, el comunicado fue el que detuvo cualquier mala intención de quitarle ese mundial a México, ¿no? Entonces, había una razón de ser, como te digo, más allá de que era insensible el momento en el que, con tanto trauma que teníamos todos, saliera ese comunicado. La organización fue muy buena. Yo diría, es cierto que ninguna de las instalaciones fue dañada, ¿sí? Por ahí hubo, en el estadio de Neso hubo algún pequeño desperfecto, pero no era estructural, se pudo reparar fácilmente. Sin embargo, lo que sí hubo que reparar fue la moral de los mexicanos. Sí, sí estábamos muy dañados, las cicatrices eran tremendas, porque muchos tuvimos gente al menos conocida y algunos muy cercana, no fue mi caso afortunadamente, en el que alguien perdió la vida en el Mundial, ¿no? Bueno, yo diría, yo sí tuve a alguien cercano, el Conde Calderón, que era un gran comentarista de la época, que fallece cuando se derrumba el edificio donde él estaba trabajando en un programa de radio muy célebre que tenía en las mañanas. Entonces, fue, fue un respiro que yo te traslado al momento en el que México inaugura su mundial, porque el partido inaugural fue Italia-Bulgaria, en el Estadio SEA contra Bélgica. Se va el sonido local. En el libro se explica por qué falló el sonido local, que es increíble, en una Copa del Mundo, el himno nacional de México, falló el sonido local. Y la gente empieza a cantarlo a capela con un sentimiento. Teníamos muchas cosas a sacar por el terremoto. Entonces yo te diría a nivel de telecomunicaciones, infraestructura, de logística, sí se tuvo que batallar mucho. Toda la contabilidad del mundial estaba en uno de los edificios que se derrumbaron. Los contadores de Televisa en ese momento, que fue quien trajo el mundial a México, tuvieron que reconstruir toda la contabilidad y ver los pagos a proveedores cómo estaban. Bueno, fue una tarea titánica de todos ellos. Pero llegamos a tiempo para la Copa del Mundo. Salvo un asunto que en su momento fue grave, que es que los audios empezaron a cruzarse a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces en Alemania estaban escuchando la narración, a lo mejor en árabe, y en Japón estaban oyendo la narración en inglés. Se cruzaron varios canales de audio, que fue un problema que se resolvió después de algunos días, no fue tan rápido de resolver. Y eso fue porque las comunicaciones habían sufrido graves daños y algunas no habían terminado de repararse. Pero en general te diría que el Mundial nos hizo olvidar un poco lo del terremoto, ¿no? Sí, no, sin duda. Y bien, ahorita lo comentabas que fue para ti el primer mundial que te toca cubrir ya para televisión. Y también es un momento histórico, obviamente, para ti que relatas el libro en primera persona, pero más que nada, ese año, ese mundial, pudiste presenciar uno de los momentos más históricos que fue el considerado el gol más bonito en la historia de los mundiales de Manuel Negrete, más aparte poder ver tocar la gloria o ver a Diego Armando Maradona
tocar la gloria mundial con Argentina, con ese famoso gol de la mano de Dios y el gol del siglo, creo que fue Sí, narrado por el don Roberto Hernández Jr., que es un ídolo aquí en la Sultana. sí, 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 correcto. No, hay cosas inolvidables. Bueno, hablando de la Sultana, hay dos momentos para mí muy importantes en la narración que hago en el libro. Uno de ellos, el nacimiento de la ola. Nace en Monterrey, nace en el Estadio de los Tigres, en un partido entre México y Argentina. Ya hay relato con mucho detalle cómo todos en el estadio nos sacamos de onda terrible porque no sabemos qué estaba pasando. No, ya investigamos y resulta que del deporte, del béisbol de Estados Unidos y del americano estudiantil ya había algún intento de ola organizado de manera muy dificultosa y no con la naturalidad que ocurrió ese día. Y también en la Sultana, pues el partido contra los alemanes, ¿no? En el mismo estadio, ese fue en el Tecnológico, me parece que fue el Fue Tecnológico. universitario. Sí, tienes razón, fue en el mismo universitario, ahorita se me cruzó el cable. Pues, también cómo se entregó la gente, cómo recibió a la selección mexicana, lo que fue ese partido, sí, te hace revivir capítulos muy, muy emocionantes, ¿no? Yo creo que el libro lo que trata, y creo que lo consigue en muchos momentos, es una conexión emocional, no únicamente con quienes vivimos esa Copa del Mundo, sino con quienes no la vivieron y tienen la historia pues medio enterrada y saben algunos detalles porque, sabes, creo que una de las maravillas de lo que pude conseguir en la investigación fue hablar con la gente que fue crucial para ese Mundial de Fútbol. Sí, con Rafael del Castillo, que era presidente de la federación, con Bora, que era el técnico, con 7 jugadores del equipo, con algunos periodistas del extranjero, porque después de tantos años el cofre de los secretos se abre. Sí, y lo que en su momento se manejó como información muy confidencial, hoy sale a luz porque ya no importa que se sepa, no importan los detalles de lo que ocurrió. Entonces fue para mí un viaje muy interesante que yo les invito a que hagan, ¿no? Quienes lo vivieron y también como tú quienes no lo vivieron, porque son generaciones más jóvenes, pero que creo que vale rescatar porque es un mundial que nos tiene que dar mucho orgullo a los mexicanos. Sí, no, sin duda. Y de hecho, una de las preguntas que te quiero hacer, Javi, es si tú tuvieras, obviamente la historia ya está escrita, esa no se puede cambiar, pero si tú tuvieras una máquina del tiempo y regresaras a ese año, al 86, en donde está enfocado tu libro, ¿qué rescatarías? ¿Qué rescatarías de todos esos recuerdos que pudiste escribir en este libro? ¿Cuál momento te gustaría volverlo a vivir, a volver a estar ahí, a acariciarlo? Ay, qué difícil me la pones, porque hay muchos momentos padrísimos, ¿no? A ver, pero yo te diría a nivel personal, ¿no? Pero ten en cuenta la conexión emocional parte de tus sentimientos, es el tener la oportunidad de conocer un mundo totalmente nuevo en la parte profesional, ¿no? No, porque yo trabajaba en radio desde muy chavito, desde los 14 años trabajo en radio, pero era un mundial de fútbol, y un mundial de fútbol en México, y además yo trabajando en la televisión. Entonces empiezas a descubrir un montón de cosas que yo créeme que valoré mucho en su momento. Yo diario me dormía agradeciéndole a Dios haber tenido la experiencia de haber ido a la práctica de México y saber que al día siguiente narraba el partido de Bélgica, y fue muy emocionante. Y ver, ¿sabes? El nacimiento de los protagonistas, ¿no? Que marcó una era en la televisión, para mi gusto, cambió la manera de hacer televisión deportiva en México. Hoy creo que se ha ido del otro lado. Hoy creo que ya es demasiado humor y demasiado color. Y antes me parece que había un equilibrio mucho más justo para el deporte, ¿no? Entonces, pues esa parte profesional, que esa sí la viví yo solo desde mi interior, pues a lo mejor es la que me gustaría revivir y verme desde ahora, ¿no? En esas escenas, manejando mi primer coche nuevo que me lo dio la empresa pues, durante el Mundial, nada más prestado, ¿verdad? Pero manejar un coche nuevo, imagínate, para irme a Toluca o irme a León, con el camarógrafo al lado. No, pues fue fascinante, fue padrísimo. Oye, Javier, y bueno, me imagino esas experiencias, esas pues situaciones que fuiste viviendo a lo largo, tanto en el 86 y a lo largo del tiempo. Me gustaría enfocarme también, hablas un poco en tu libro de la selección mexicana.
Y es que esta selección mexicana, pues conforme han pasado las generaciones, ha habido esos momentos en donde la misma selección ha podido escribir una historia diferente, pero al final de todo esto nos quedamos en donde mismo. Recordamos recientemente a lo mejor el juego contra Holanda en Brasil 2014, Estados Unidos 94, en donde también en penales se quedan, pero en ese año, en el 86, en donde todos o en muchos tenían esa ilusión en aquel entonces, a mí no me tocó vivirlo, pero mis papás, mis abuelos decían, es que ese era el momento, ese era el lugar, ese era el escenario para poder trascender y que esta selección mexicana hiciera algo diferente a lo que se ha escrito en los mundiales normalmente. ¿Cómo se sintió? A lo mejor se va a escuchar feo, pero esa decepción de esa eliminación contra Alemania, porque tenías a los alemanes contra la pared. Ese famoso gol anulado del abuelo Cruz que estaba habilitado, que en los penales nuevamente pues nos fallaron y fue una de las situaciones en donde quedamos fuera en aquel entonces. ¿Cómo se vivió todo ese rol, todo ese sentimiento en ese momento y a ti cubrirlo como reportero? Por supuesto que tienes una gran expectativa, ¿no? Me acuerdo perfecto cuando la selección viaja a Monterrey para el partido contra los alemanes todo lo que eso está involucrando. Pero no perdamos de vista que México venía de 3 fracasos terribles en Copas del Mundo. No, venía de 12 años de no pegar una. No fue al Mundial de Alemania en 74, no fue al Mundial de España en el 82 y fue último lugar en el Mundial de Argentina en 78, recibiendo un 6-0 de Alemania. Es decir, la selección tuvo que reconstruirse totalmente. Y yo te diría que parte de lo que se relata en el libro es cómo hacer bien las cosas, cómo designar a un técnico, qué es lo que hizo ese técnico, cómo todo mundo se puso de acuerdo. Hoy cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo, tal vez porque los intereses económicos son mayores y cada quien por los suyos, ¿no? Por lo que tú quieras, las cosas han cambiado. Pero en ese momento sí había una gran intención de los clubes. Los clubes le pagaron el sueldo a los jugadores un año sin contar con ellos. Estaban concentrados, un año se concentró para viajar por el mundo, para tener partidos contra el que se pudiera. En general, equipos de muy buena calidad, porque todo el mundo quería venir a México para hacer sus partidos amistosos y hacer sus campamentos. Claro que cuando nos quedamos sin tiradores de penaltis, porque además los que solían ejecutar los penaltis, nadie estaba disponible. Hugo Sánchez estaba calambrado, Javier Aguirre estaba expulsado, Tomás Boya estaba lastimado. Entonces, de los habituales, únicamente Manuel Negrete tiró. Todos los demás, yo creo que en su vida habían tirado un penalti en un partido contra Alemania de Copa del Mundo. Sin embargo, hay decepción, claro que la hay, pero yo recuerdo, y también lo referimos en el libro, antes de la final, por un programa de televisión que era muy importante en esa época, hoy mismo de Guillermo Ochoa. Él dice, ¿y por qué no llevamos a la selección mexicana a que se despida de la afición del Estadio Azteca? La ovación, Eduardo, que cimbró el Estadio Azteca, dedicándole de corazón un aplauso de pie a la selección mexicana, te dice, sí, fue una pena no seguir adelante, y sí era el momento histórico, pero se jugó el quinto partido, se perdió en penales contra Alemania y el tiempo te da siempre una perspectiva. Esa Alemania fue subcampeona del mundo y 4 años más tarde en Italia, con el mismo plantel básicamente, fue campeona del mundo. Entonces te estabas enfrentando a un equipo muy, muy poderoso al que sí le pudiste ganar. Y claro, la narrativa del gol anulado por Díaz Palacios al abuelo Cruz, que yo creo que había pitado antes del disparo, pero por igual lo anuló, ciertamente no contó ese gol. La expulsión de Javier Aguirre cuando tenía su nombre más en el terreno de juego. Se fueron dando todas las situaciones trágicas que nos han acompañado siempre. Y a Alemania, pues se le dieron todas las cuestiones favorables que se le han dado casi siempre también. Entonces, te digo, el paso de los años nos hizo ver que esa actuación de México hasta hoy ha sido única. Y de repente nosotros somos muy dados a menospreciarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que es un poco de la cultura sin generalizar, pero que de repente se siente en el deporte y en otras cosas. Demeritamos lo que hicimos,
cuando sí jugamos ese quinto partido, cuando sí hicimos historia, cuando se fueron un montón de jugadores al extranjero a partir de ahí. Y luego la regamos porque México por una trampa no va al Mundial de Italia 90. Y ahí se viene abajo toda una generación que había generado un gran aprendizaje en esa Copa del Mundo. Sí, la verdad que aquí me llama mucho la atención una frase que decías que sí se cambió la historia, sí se desmerita mucho lo que se realizó en ese momento y más porque muchos no saben de esos fracasos previos que venía arrastrando la selección. Y no sé qué tan compleja puede ser esta pregunta, pero antes de que nos corten la transmisión, de ese 1986, de esta cápsula del tiempo que tú haces con tu libro, cómo fue evolucionando tanto en lo personal, Javier González, a lo largo de los años, cómo ha visto esa evolución, ese cambio en el deporte aquí en México y la sociedad aquí en nuestro país. Yo creo que el deporte no ha aprovechado las grandes oportunidades que le dio la vida, ¿no? Tanto en el Mundial del 86, te diría el del 70, después del 70 vinieron todos esos tres fracasos consecutivos hasta que tuvimos otro mundial que organizar. Y también en los Juegos Olímpicos del 68 se montó una infraestructura brutal, se trajeron entrenadores especialistas, lo mejor del mundo, y después no pasó nada. Somos tan dados a partir de cero cada vez que hay que recomenzar algo y no tomar lo bueno de lo que se había construido, que el deporte no es una excepción. Lo demás, hombre, la sociedad va evolucionando, tenemos otros hábitos de consumo, otras costumbres, pero a la larga volvemos a sentir emoción por un gol. Volvemos a tener esperanza por un equipo que va a Qatar y que pensamos que aunque fue de la patada, jugando muy mal, llegó a la Copa del Mundo, que podía en ese momento resurgir y hacer algo más importante de lo que hizo. A la larga creo que esas emociones, ese sentimiento, más allá de las cuestiones que nos acompañan, tecnológicas, de costumbres, etcétera, eso sí que lo conservamos. Yo me imagino que desde el Mundial del 30 el mexicano siente un amor por su selección nacional y que pese a todos los fracasos lo va a seguir manteniendo. Lo demás va y viene, pero lo esencial, pues creo que lo seguimos teniendo todos nosotros, ¿no? No, sin duda, Javier. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro para todas esas personas que pudieron vivir ese año, para las nuevas generaciones, para los historiadores que les gusta ver qué pasó o enterarse o recopilar toda esa información del pasado? ¿En dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde lo podemos leer? ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira, afortunadamente, Eduardo, la distribución es muy poderosa, ¿no? Editorial Planeta es muy poderosa, tiene un músculo muy grande. Por lo tanto, se puede conseguir en cualquier librería, se puede conseguir, pues no te digo la empresa, pero es el río que atraviesa todo el continente sudamericano, ¿no? Y que lo puedes conseguir por vías digitales. Está impreso, existe en audiolibro, existe también en el libro electrónico, y yo diría que está muy al alcance, está muy al alcance. Quien le quiere echar un ojito lo va a encontrar, es muy sencillo de encontrar, y y ojalá se animen, porque además también sabes, hay otra cosa que tiene el libro, que ofrece este libro, que son códigos QR, que los habrás visto, que te remiten al video de lo que está hablando en algunos capítulos importantes, ¿no? Entonces ves a la Chiquitibum y ves a la selección mexicana y su canción, y ves algunos goles, ves a Maradona en su esplendor cuando sufrió en la eliminatoria de la Copa del Mundo. Entonces creo que te refiere a varios momentos que van a ser interesantes, aunque la gente no lo haya vivido, creo que le puede resultar interesante el viaje. Y coincido con eso, yo ya le pude dar un vistazo, muy interesante el libro para los que no nos tocó vivir en ese momento. La verdad que está muy interesante porque al final es la historia de un momento histórico para el país, para el fútbol mexicano. Y pues te agradezco mucho esta charla, Javier. No, al contrario, Eduardo, encantado de la conversación, que creo que tiene el mismo tono del libro, ¿no? La intención del libro es sentarme contigo a platicarte lo que pasó. Así,
sin mayores complicaciones, ¿no? Ojalá que les guste y te agradezco muchísimo estos minutos. No, y ya lo saben para el público que vaya a ver esta grabación, para las nuevas generaciones, para las antiguas generaciones, no hay esa traba, bien lo dijiste ahorita, para poder conseguir el libro. Está desde digital para los millennials y también en físico para las personas que les gusta sentarse a leer. Correcto, correcto. Y hasta en audiolibros si les da flojera leer también. De hecho, pero muchísimas gracias, Javier. Te agradezco mucho tu tiempo y pues por ahí podamos volver a coincidir. Igualmente, estoy a la orden, Eduardo. Gracias por leer el libro y por la conversación. Te agradezco de veras muchísimo. Un abrazote, Javier. Igualmente, muchos saludos.